Eric Ondarroa, secretario general del Movimiento Social y Político Alianza del Lápiz, nos acompaña. Bueno, hay varios temas. Yo voy a comenzar por lo más reciente, Eric, y luego entramos con el tema educativo, que tú tienes ahí unos gráficos, porque estamos ya en pleno desarrollo de lo que es el nuevo año escolar. Pero surge una decisión de hace 2 días del Tribunal Supremo, que se suma a la que ya había tomado el día viernes, donde pues declara sin lugar un recurso que introdujo el ex candidato presidencial Enrique Márquez. Antonio Carri, el líder de Alianza del Lápiz, había hecho lo mismo, pero como te dije hace 2 días, se conoció una decisión donde tampoco hay espacio y se ratifica lo que fue la sentencia de la Sala Electoral. Ustedes, desde el movimiento que tú representas, ¿cómo aprecian esto? ¿Y qué significa en todo caso para el escenario político venezolano? Bueno, lo primero es que nosotros creemos un cambio político que se haga de la ley a la ley a través de la ley, a través de las instituciones que tenemos, de los poderes públicos que hoy se encuentran constituidos en el país. Nuestro candidato presidencial en la Alianza del Lápiz fue el primer movimiento político que introdujo un recurso de revisión constitucional, no solamente un recurso de revisión constitucional, sino en las audiencias que se dieron ante la Sala Electoral, fuimos el único movimiento político que introdujo varios escritos señalando las diversas diferencias que tenemos en torno a todo lo que había ocurrido. En cuanto al recurso de revisión constitucional, también hubo una ampliación de ese recurso de revisión constitucional que nosotros consignamos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia lo ha declarado, lo admitió, pero lo declaró que ya hay cosas juzgadas. Sí. Y bueno, nosotros creemos en ese cambio político. Yo creo que el reto que tenemos los venezolanos es, obviamente, acatamos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y obviamente somos respetuosos de las decisiones de todos los poderes públicos nacional y obviamente mantenemos diferencias con respecto al fondo y a lo que ellos han decidido. Sin duda alguna no lo compartimos, pero acatamos porque estamos en el marco constitucional. Es decir, no va a haber ninguna otra iniciativa, ¿no? Ya es cosa juzgada y ya la sentencia de la Sala Constitucional determina y define bien las cosas, pero ustedes no van a tomar otra iniciativa en ese sentido. No, vamos a hacer un pronunciamiento formal en los próximos días. Recordemos también que hay muchos espacios que se están abriendo ahorita y nuestra propuesta siempre ha sido, Carlos, yo creo que el principal reto que tenemos que tener aquí, fíjate, la crisis social, económica y política que está afectando a todos los venezolanos, la única manera de resolverse es que todos entendamos que tenemos que actuar como hombres de Estado y que tenemos que sentarnos a hablar. A pesar de las inmensas diferencias que tenemos, a pesar de que no compartimos las acciones que pueden tomar unos u otros, si nosotros no nos sentamos a conversar, no vamos a tener país. Entonces aquí la decisión es, o algunos se atornillan y se aíslan, y otros dicen, yo no quiero conversar contigo, o tenemos la madurez política y la inteligencia emocional de entender que hay unos temas trascendentales de Estado que deben ser atendidos. Por ejemplo, lo que está pasando con el inicio del año escolar, todo lo que tenemos que hacer con el tema del bloqueo y las sanciones también, todo lo que tiene que ver con la renta petrolera venezolana, con la rendición de cuentas y la transparencia. A mí me llamaba la atención que veíamos que recibían el proyecto de presupuesto nacional en la Asamblea Nacional. Ojalá exista la transparencia para que nosotros podamos saber realmente cuántos recursos están ingresando y cómo se van a invertir esos recursos y que vayamos a un debate público nacional sobre esos temas. Fíjate, de todas maneras, toda la oposición, la que pueda tener representación parlamentaria en este momento, los que hacen vida dentro de otro escenario u otro terreno y los que representan a la plataforma unitaria, todos tienen que entrar post 28 de julio un proceso de reflexión a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar. Claro, hay unos que dicen no acepto lo que ocurrió el 28 de julio, otros dicen bueno, hay que aceptarlo bajo ciertas condiciones, otros dicen bueno, no queda más remedio, lo han planteado así, que pasar la página, en fin. ¿Ustedes cómo se mueven dentro de ese universo? Bueno, lo primero es que nosotros, como hemos venido haciendo, es de la mano de la gente. Aquí hay un conjunto de temas que nosotros no podemos pasar la página o no discutir, pero son los temas del día a día del venezolano. O sea, tú estás viendo ahorita que están entregando, por ejemplo, los aguinaldos fraccionados y adelantaron la Navidad y eso está emocionando al venezolano o está deprimiendo al venezolano cuando ve qué es lo que le cae en la cuenta. Entonces hay unos temas del día a día del venezolano de a pie que son los que los venezolanos, la sociedad y las organizaciones políticas son los que tenemos que estar debatiendo. Yo creo que van a venir las coyunturas electorales. Obviamente el principal reto que tenemos siempre es preservar al voto como la herramienta más importante de la democracia y va a ser una lucha muy fuerte por todo lo que ha ocurrido, pero no podemos ceder. Nosotros en el Lápiz creemos, como te decía, en un cambio de la ley a través de la ley y esa va a ser siempre nuestra ruta constitucional, pacífica y electoral. Bueno, vamos a entrar en detalles porque estamos en el inicio ya de un nuevo año escolar y tú tienes ahí una serie de gráficos con cifras que determinan que la situación no es lo más halagadora posible, ¿no? Sí, fíjate, una de las cosas que nos preocupa muchísimo, Carlos, aquí pasan ministros y nadie rinde cuenta. Aquí nos olvidamos de los informes de gestión y rendición de cuentas.
¿Tú sabes cómo recibe hoy el Ministerio de Educación el ministro entrante? Bueno, muy sencillo. Atención toda la familia. Tenemos de 4.2 a 4.7 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo venezolano hoy. Gravísimo. No solamente es la autopista para la violencia, Carlos. ¿Qué es lo que ocurre cuando un niño no se está formando o cuando un niño no se está educando? ¿Para dónde van esos muchachos? ¿Cuál es nuestra Venezuela del mañana si tenemos niños que no están escolarizados y niños que no están aprendiendo? Te voy a decir que al retorno remates el gráfico porque tenemos que irnos a una pausa, ¿no? Así que estaremos enseguida con Eric Ondarroa, secretario general del Movimiento Social y Político Alianza del Lápiz. Bien, seguimos conversando con Eric Ondarroa, secretario general del Movimiento Social y Político del Lápiz. El cuadro que ibas a rematar, con el que ibas a señalar. No, los 4.7. Ahora, otro tema que nos preocupa a la familia venezolana. Ahora, ¿qué es lo que está enfrentando hoy la madre, el padre venezolano hoy en el inicio de clase? Hoy tenemos una escuela, en un Ministerio de Educación que no brinda uniformes, que no brinda lecturas escolares, que no hay transporte escolar. La educación pública oficial venezolana no es gratuita. Eso es embuste. $497 por niño es lo que tiene que invertir una madre o un padre para enviar a su hijo a la escuela o al colegio. ¿Pública o privada? Escuela o colegio, público o privado. 142 salarios mínimos. Tú tienes que invertir por chamo, Carlos, 12 años de salario para iniciar clase entre lo que cuestan los uniformes, los libros y útiles y el transporte. ¿Cómo hace una familia venezolana con los sueldos de hambre y de miseria que tenemos hoy si tienes que pagar 12 años de salario? ¿Cómo mandas a tu muchacho a la escuela? Ojo, este monto que tú ves aquí de $140, Carlos, de uniformes, por ejemplo, es simplemente un estudio que hicimos poniendo una camisa, un pantalón, un mono, una camisa deportiva, un zapato deportivo y un zapato de uso diario. ¿Esos números los maneja el gobierno? Obviamente los maneja y sabe, pero aquí estamos en lo mismo. El ministro de Educación decía, no, el ministro entrante, estamos dando dotación de uniformes para 2 millones de chamos, pero si tú estás diciendo que arrancaron 5.5 millones de clase en tu matrícula y el resto, ¿cómo estás priorizando? ¿Cómo estás jerarquizando? ¿Cuáles son los parámetros para tu entregar? El plan de alimentación escolar. Hay hambre en la escuela venezolana, Carlos. Los niños se desmayan cuando van a la escuela. ¿Ya no hay programas de nutrición o solamente muy pocos funcionan? No funcionan. Es que el plan de alimentación escolar tiene un problema estructural. El ministro decía que estaba enviando 3.000 congeladores a nivel nacional. Pero es que el tema no es solamente los congeladores. El tema es que no llegan las proteínas. El tema es que las cocineras que están y los obreros que están en la escuela venezolana también están pasando hambre. El tema es que los maestros no tienen cómo llegar a dar clase. Entonces tienes un ministro entrante que te dice, los convoco a todos. Tienen que ir a juro a dar clases 5 días a la semana. Todos queremos que nuestros muchachos vean 5 días clases a la semana. Hacemos un paréntesis para referirnos a este decreto que se publicó la semana pasada, donde te retiras de comisión de servicio y vas a dar clases. Y por otro lado, invitación por voluntad propia de los profesores o maestros jubilados para que se incorporen. ¿En qué condiciones socioeconómicas se van a reincorporar si toman la decisión voluntaria de dar clases nuevamente? Bueno, en la situación que se encuentra el maestro venezolano, aquí no hay seguridad social, aquí les eliminaron el IPASME, aquí un maestro venezolano tiene sueldo, si tú eres un docente de nivel 6, tú no pasas de $12-15, ganas 2, 5, 7, 9, 12, $15, pero para tú llegar a dar clase, tú requieres $40 al mes. Escúchese bien, ganas máximo 12, pero tienes que invertir 40 nada más que para ir a dar clases. Pero es que el maestro venezolano también es papá y mamá. O es que el maestro venezolano no abre la nevera de su casa y no tiene el mismo drama que tiene la familia venezolana, que lo que ve es que la nevera está pelada y está vacía y lo único que hay es luz. Ah, bueno, es que los maestros no tienen derecho a comer. Cuando hay luz. Cuando hay luz. Entonces, aquí el reto que tenemos es que tienes un ministro que está diciendo, tienes que ir a dar clases. No, vale, desde la coacción y la obligación no se logra nada. Porque obligando a los maestros no van a ir a dar clases. Parece que no hay mucha motivación hasta ahora, por lo menos lo que manejan los voceros de los gremios de maestros y profesores, la Federación Venezolana de Maestros, donde dicen, bueno, ¿quién se va a reincorporar jubilado? ¿Cuál es el nivel de salario que voy a recibir? El que te estaba comentando, pero es que déjame decirte, los maestros son unos héroes. Y un abrazo a los maestros, a los trabajadores
administrativos de la escuela y a los obreros también que hacen bien en la escuela. Ahora bien, no es un tema de que no solamente haya motivación, porque tenemos a maestros, Carlos, que subsidian y financian la educación pública. Tú tienes maestros haciendo tortas y con lo que se resuelven ahí pagan el pasaje para ir a dar clase por el amor que le tienen a los muchachos. Ahora, no hay cifras reales y el primer reto que tiene que tener el ministro de Educación es ver de esos 500.000 maestros que él dice que tienen nómina, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Están en el país? Porque no haces nada conteniendo unos números, porque a mí lo que me preocupa de todo esto es que todo el mundo habla de unos números, pero es que los niños venezolanos no son números, no son estadísticas, son seres humanos que tenemos la responsabilidad de que tengan el reto de aprender. Ahora, agrégale también la variable de la planta física, es decir, la infraestructura. El gobierno ha anunciado que han recuperado no sé cuántas escuelas, en fin. No sé si ustedes manejan cifras en ese sentido que puedan ser divergentes o coincidentes con las del gobierno. No, totalmente opuestas. Porque el año pasado, la ministra Santaella, tú recordarás lo de las bricomiles. Sí, claro. Entonces, sigan hablando de las bricomiles pero para sí, la reparación. Sí, lo único que llegó de miles son miles de pupitres destrozados, miles de techos llenos de huecos, miles de baños que no tienen agua, miles de unidades educativas en donde 800 muchachos tienen que compartir un solo baño sin agua, varones y hembras. Esos son los únicos miles que ha llegado. Porque yo todavía no he visto un plan serio de reacondicionamiento de las 25.000 y tantos escuelas, unidades educativas que tenemos a nivel nacional. Y no me van a decir que las repararon, porque todos sabemos que si los hubiesen reparado, hubiésemos visto una cadena nacional y un programa todos los días diciendo reparar la escuela 1, 2, 3, hasta las 25.000. ¿O no es así? ¿O las repararon y nadie dijo nada? No nos caigamos en buste tampoco. Es que yo creo que aquí el reto no es engañarnos. Es que, y la propuesta del lápiz, ¿cuál es? Tenemos posiciones muy distintas y encontradas. Ahora, ¿qué queremos? Nosotros queremos apoyar y queremos ayudar, porque el tema de los niños venezolanos y de la educación tiene que trascender los temas de los colores políticos, Carlos. No, sin duda alguna. Bueno, y habrá ocasión de volver a hablar de este y otros temas, Eric. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. La pausa que llega en este momento para retornar con arte y espectáculos en lo actual.